Bendecí, saluda al que tenés a tu lado, dale una palabra de ánimo diciendo: Dios te trajo para bendecirte. ¿Cuántos lo creen a eso? ¿Cuántos son bendecidos por Dios? ¿Cuántos creen que de gracia recibimos y de gracia damos? Cuando somos aquellos que le creen, que confían en Dios, ¿cuántos dicen vamos hacia adelante? Y cuando uno camina hacia adelante, se va encontrando con personas en el camino, ¿o no? Y esas personas que están ahí en el camino van a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque la bendición que está sobre tu vida va a caer sobre ellos. ¿Cuántos lo creen? Amén. He titulado el mensaje de esta noche: una fe sincera. ¿Cuántos dijeron en algún momento yo tengo fe? Pero muchas veces esa fe ha sido lo que luego detona, ¿qué cosa? La bendición de Dios. Un paso en fe va a ser mover la mano de Dios. Cuando tenemos esa fe genuina, verdadera, nos va a llevar ¿a qué? A vivir y a alcanzar todas las bendiciones de Dios. ¿Cuántos están aquí? Veamos lo que dice, vamos a ir al libro de Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 14. Y nos vamos a encontrar con una historia muy importante que tal vez muchos o tal vez todos nos vamos a sentir identificados. ¿Por qué? ¿Cuántos dijeron yo tengo fe? Pero en el momento difícil, en el momento donde tenía que aparecer la fe, en ese momento crítico de nuestra vida, nuestra fe pudo estar intacta o tal vez esa fe comenzó a menguar. ¿Cuánto me entienden? Veamos aquí esta historia, Marcos capítulo 9, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y ¿qué hizo? Corrió a él. Él les dijo: ¿qué disputáis con ellos? Hablando de los discípulos. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no. Un padre, un hombre con una necesidad tan importante buscó a Jesús, y en ese momento Jesús no estaba. ¿Pero quién estaban? ¿Quiénes estaban? Los discípulos. ¿Qué son discípulos? Seguidores del Maestro. Aquellos que deberían andar como Jesús andaba. Le trajeron una persona que estaba atormentada, endemoniada. Una persona que tenía dentro suyos algo que no lo dejaba vivir en paz. Imagínense que los discípulos no pudieron hacer nada. Pero cuando llegó Jesús, ¿qué pasó? Ellos se alegraron, corrieron a Jesús. Veamos lo que dice más adelante. Versículo 19. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia ¿a quién? Al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Ahora muchacho era. ¿Desde cuándo? Desde niño. Un trayecto, una temporada, un tiempo, años, donde ese padre estaba viviendo un tormento con su hijo. No sé si a alguien le pasó una enfermedad, algo. Fuiste a los médicos, viniste a la iglesia. ¿Qué fue lo que no hiciste? Y no pasó nada.
¿Les pasó o no les pasó? Y ahí estaba Jesús hablando con este hombre. ¿Y desde cuándo? Desde que era un niño. Versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. ¿Cómo dijo? Creo. Y luego hay una coma ahí, punto y coma, y dice, ayuda mi incredulidad. ¿Qué dijo? Yo creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Por qué? Porque imagínense todo ese tiempo, desde niño hasta que muchacho, ¿cuántas veces ha buscado ayuda y parecía que nada pasaba, no? Vivía atormentado, vivía mal, lo tiraban en el agua, lo tiraban en el fuego. El diablo buscaba de matar a ese niño, desde niño. La Biblia no dice cómo ese espíritu entró en el niño, pero sí nos dice cómo ese espíritu salió del niño. ¿Cuántos están aquí? Demonios, espíritu entran en los niños a través de una causa, de algo, pero también a través de Jesús, de un padre que le creyó a Dios, también ese espíritu salió de ese niño. Consecuencias que pasan en la familia, en el hogar, en los hijos, esas consecuencias tienen un porqué de las cosas, pero también tienen una solución. ¿Por qué el matrimonio se separó? ¿Por qué los hijos empezaron en los vicios? ¿Por qué esta enfermedad vino a mi vida? ¿Por qué la familia está como está? Todo tiene una causa y un porqué, una consecuencia. Viene a causa de algo. ¿Cuántos están aquí? Hombres que dijeron, consagro a mi familia para Cristo. Pero luego fueron seducidos por algo y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de la familia y luego los hijos quedaron a la deriva. Y luego no hay quien los lleve al camino de Cristo. Desde niño ese niño estaba siendo atormentado. Años y años, ya era muchacho y el diablo ganaba ventaja. Hasta que ese hombre, ¿cuánto dicen? Se hartó. Se cansó. Hace unas semanas atrás hablábamos con una niña de 14, 15 años. 14, 15 años. Niñas que huyen de su casa, de su hogar, porque no podían estar. Buscaron el refugio. Se instalaron en la casa de otro joven y ahí estaban. Buscando solución, buscando ayuda. 14, 15 años. Embarazadas, 14, 15 años, con un bebé en brazo. ¿Por qué? Porque aquellos que tenían que llevarle a vivir la vida que Dios tiene para su vida, no la conocieron. Y cuando uno no tiene nada para dar, nada puede dar. ¿Cuántos están aquí? Pero ante toda esa situación, cuando Jesús le dice que tenía que haber fe, Él dijo, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Ayuda. Creo, pero ayúdame. Creo que Jesús me va a sanar, pero ayúdame. Porque muchas veces le pedí y parece que Dios no oyó. Muchas veces fui al médico. Muchas veces fui aquí, muchas veces fui allá. Conozco un hombre que no puede caminar. Y este hombre que no puede caminar me decía, estoy dispuesto a darte $1.000.000 de pesos para que tú me sanes. Yo no sano a nadie, le digo. He ido a los brujos, he ido a los curanderos, he ido a distintos lugares. Estoy dispuesto a darle dinero a aquel que me sane las piernas. Le digo, pero si Dios te sana, ¿estás dispuesto a darle la gloria a Dios? Porque Dios no tiene problema de sanar a alguien. El problema es quién se lleva el crédito de quién sanó esa persona. ¿Cuántos están aquí? Dios no tiene problema de restaurar una familia, de restaurar un hogar, de sanar una persona, pero ¿quién se lleva la gloria? ¿Quién se lleva el crédito? Cuando la Biblia nos dice que apartado de Jesús nada podemos hacer, pero con Él todo lo podemos.
¿Se lo imaginan a Jesús hablando con este hombre? Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. ¿Hay algo que sea difícil para Dios? No hay nada. Él solamente quiere que nos acerquemos a Él con fe. Hay una enfermedad, pero Él es superior a la enfermedad. Hay un problema de adicción, pero Dios tiene el poder para liberar a una persona que está con adicciones. ¿Hay algo difícil para Dios? No hay. El tema es acercarse a Él. El tema es llegar a Él. El tema es acudir a Él. Y si tú dices: tengo poca fe y necesito que Dios me ayude en cuanto a esa fe, Él no tiene problema. Él no le cuestionó la incredulidad que había. Él no le cuestionó, Jesús, la fe que tal vez él veía como que era incrédula. No, él dijo: yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Yo creo que tú lo puedes hacer, pero ayúdame. Porque hay momentos donde parece que me deslizo, donde hay momentos que creo de que mi hijo toda la vida va a estar siendo atormentado. Y ahí estaba. Pero Jesús, viendo la situación ahí, reprendió, y ese muchacho fue libre. Quedó como muerto. Le tomó de la mano, lo levantó. Cuando hay una persona en casa que cree, aunque haya pasado por una temporada tal vez difícil, que parece que lo que quiere ver no lo puede ver, cansado de la escasez, yo creo que Dios prospera, pero todavía no tengo ese trabajo fijo, estable. Yo creo que Dios sana, pero todavía no puedo ver mi cuerpo sano. Yo creo, pero no importa cuántos pero puede haber en nuestra vida, si tan solo creemos. Ese pero se lo dejamos para que Dios lo pueda resolver. ¿Hay algo que sea difícil para Él? No hay nada. Y aún más, Él dijo: para aquel que cree, todo le es posible. Puede haber un momento, una secuencia de incredulidad, pero si tan solo creemos. Señal que creyó este hombre, aunque tenía un poco de incredulidad por esa secuencia de días, años, que veía siempre lo mismo. Señal que creyó, que se alegró, corrió a Jesús. No pudieron los discípulos, pero fueron ¿a quién? A la fuente, fueron a Jesús. Los reprendió Jesús a los discípulos. Este género no sale si no es con ayuno y oración. La gente está necesitando que así mismo como Jesús andaba, sus discípulos de la misma manera. Pero ahí estaba. Veamos lo que dice el libro de Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11, versículo 21. ¿Cuántos se acuerdan? El amigo de Jesús, Lázaro, muerto, 4 días que había muerto. ¿Cuánto dicen? 4 días. Y él ya dijo. Pero Jesús estaba predicando en distintos lugares. Le enviaron a decir: mira que tu amigo ha muerto. Y él dijo: esa enfermedad no es de muerte. Jesús sabía lo que hacía. 4 días después regresa, y en el versículo 21 dice: y Marta dijo a Jesús cuando él regresa: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Comenzaron a hablar sobre la situación. Jesús le dice: va a resucitar. Le estaba hablando de que ahora iba a resucitar, pero ella dijo: ya hace 4 días. Está muerto.
Si tú hubieses estado aquí, él no hubiese muerto, porque en esa enfermedad tú lo hubieses sanado. Y Jesús le quería hacer entender de que él tenía el poder para hacerlo, de que él estaba presente, de que él lo iba a resucitar en ese momento. Pero ella creía que lo iba a resucitar ¿cuándo? En el día postrero, en el día de la resurrección. Ella creía, pero no, había incredulidad en ella. Ella creía que Jesús lo iba a resucitar en el postrero, cuando llegaba el momento más adelante. Pero Jesús le estaba hablando ¿de qué? De ahora. ¿Cuándo tú quieres que Dios resucite tus cosas? ¿En lo postrero o ahora? Aprendamos a escuchar lo que Dios habla en nuestra vida. Tiempo que son postreros y tiempo que son de ahora. Y veamos cómo Jesús le dice en ese versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿cuánto creen en él? Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le estaba hablando de dos muertes, de dos resurrecciones. Jesús le dice, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, el que esté muerto, ¿cuánto dicen? Primera resurrección. Está muerto, el Señor ¿qué hace? Va a vivir, lo va a revivir, lo va a resucitar. Pero luego le habla de una segunda resurrección, versículo 26. Y todo aquel que vive, ¿cuánto declaran? Vive y cree en mí. Una cosa aquellos que estaban muertos y otra cosa aquellos que estaban vivos. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que está muerto, ¿cuánto dicen? El que está hoy muerto, esa persona que está muerta, ¿cuánto dice? Va a resucitar. Pero aquel que está vivo, que tal vez está muerto en sus delitos y pecados, pero está vivo, el que cree en mí, ¿cuánto dice? El que cree en el Señor, ¿qué va a pasar? No morirá eternamente. ¿Crees esto? Versículo 27. Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En otras palabras, no entendió nada. Odíalo al que está a tu lado y dile, ¿cómo andamos por casa? Jesús le estaba hablando, hoy va a resucitar. Y ella le estaba pensando de que Jesús le seguía hablando del futuro. Yo sé que tú eres el Cristo. Yo sé lo que vas a hacer. Yo sé lo que tú tienes por hacer. Pero Jesús le estaba hablando de hoy. 4 días en el sepulcro estuvo Lázaro para que la fe de esta mujer decaiga. Si hubieses estado, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús le decía, yo soy la resurrección y la vida. Que aunque esté muerto va a vivir. No es lo que tú ves con tus ojos naturales, es lo que Dios ve con los ojos de la fe. Por algo dice que para aquel que cree, todo le es posible. No es lo que vemos, no vemos el sepulcro, no vemos a la persona que está muerta. Nosotros vemos lo que Jesús ve, alguien resucitado. ¿Qué es lo que tú ves en casa? ¿Hijos apartados o hijos resucitados? ¿Qué es lo que tú ves en tu economía? Una economía que te escasa, pero Dios le va a dar vida para que tú puedas vivir y disfrutar de todas las cosas. Jesús, teniendo el poder, no le podía hacer entender a ella. Le estaba diciendo, hey, escucha, lo voy a resucitar. Yo sé, Señor, que tú eres el Cristo. Y en un momento Jesús hizo una oración al Padre para que todos los que estaban ahí lo puedan escuchar. Y aún más, dice, hago esta oración, ¿saben para qué? Para los que están aquí me escuchen. Para que tengo el poder. Y ahí comenzó a decir, Lázaro,
corran la piedra, Lázaro, sal fuera. Y comenzó ahí a salir. ¿Se imaginan si Jesús se tenía que mover conforme a esa fe llena de incredulidad del momento que Jesús lo quería sanar? Si esperaba de que las hermanas tengan la fe suficiente, que Jesús lo iba a hacer en el momento. ¿Hasta cuándo? Jesús tenía que seguir hablando y queriendo hacerle entender a esta mujer de que Él lo iba a hacer ahora. Si nuestra fe está depositada en Él, luego Él se encarga del resto. ¿Cuánto creen que Jesús tiene el poder para sanar? ¿Cuánto creen que Jesús tiene el poder para restaurar? ¿Cuánto creen que Él tiene el poder para proveer y prosperar? A ver, ¿cuántos? En esos momentos donde te tocó vivir momentos difíciles, sigue creyendo. Lo tuyo y lo mío es creer. La otra parte le corresponde a Dios. Porque en los momentos donde tal vez fuimos pisoteados, fuimos angustiados, pasó el tiempo y lo que queríamos ver no lo podíamos ver, Él lo conoce. Sin tan solo una pequeña medida de fe, eso va a comenzar a crecer. Veamos lo que dice el libro de Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer, ¿cuánto dicen? Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿dónde? En nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Miren lo que Pablo les decía. Pablo le decía, y aquel, ¿cuánto dicen? Aquel, Jesús, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. ¿Cuánto le pidieron algo a Dios? ¿Qué es lo que le pediste a Dios? Bendíceme, sáname, provéeme, restaura. Lo que tú le estás pidiendo en este nivel, Él te lo va a dar mucho más alto, mucho más grande, más abundante de lo que le pediste. Lo nuestro es creer, aunque haya un poco de incredulidad. Él sabe por qué muchas veces hay incredulidad. Él es Dios y todo lo sabe. Él es Dios y todo lo conoce. Él sabe que cuando tú le pides en una medida, Él sabe que Él puede darte mucho más allá de lo que tú pides y entiendes según lo que hay en ti, conforme al poder que hay en ti, conforme a la fe que tú tienes. Dios te va a dar mucho más. Hay personas que tienen fe de que Jesús lo va a sanar, pero no tienen fe o tienen poca fe de que Jesús le va a proveer, le va a prosperar. Pero el mismo que sana, el mismo que provee, el mismo que restaura, es el mismo que da mucho más allá de lo que pedimos y entendemos. Una mujer al borde de la muerte simplemente se acordó que en esta iglesia, en este lugar, se oraba por los enfermos. Estuvimos orando, los médicos le dijeron, vayan a buscar el cajón. Esta mujer muere, pero ahí estábamos con la iglesia orando, intercediendo. Esa mujer, después de 35 años, 35 días que estuvo en terapia intensiva, está en la casa. Porque hay alguien que no se basa en lo que ve naturalmente, sino que pone su confianza en Dios. Esa mujer está hoy en su casa, disfrutando de su familia. ¿Por qué? Porque alguien en su casa creyó que la oración del justo puede mucho. Los médicos dijeron muere, los médicos dijeron no saldrá adelante, los médicos dijeron busquen el cajón. Pero cuando esa información llegó a la iglesia, oramos y creímos que Él es la resurrección y la vida, y que todo aquel que en Él cree va a vivir eternamente. ¿Cuántos lo creen a eso? No te canses, no creas que tu oración llega al techo, cree que Dios te va a dar mucho más allá de lo que tú pides y lo que tú entiendes. ¿Cuántos lo creen a eso? Entonces, ¿cómo está? Ponte de pie. Ponte de pie porque no hay nada que sea difícil para Dios. Ponte de pie porque Dios va a hacer cosas grandes contigo. Y cuando Dios cree,
que en ti hay fe, algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. Por eso, ¿y cómo está? Levanta tu mano al cielo.